Bienvenidos a mi canal, donde destripamos todo el drama, el amor, la intriga y por supuesto, los secretos de las estrellas que nos hacen suspirar. Soy y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema candente, de esos que nos hacen cosquillas en el estómago y nos mantienen pegados a la pantalla. Kerem Bürsin, esquivando preguntas sobre el amor y, ¿qué está ocultando sobre Hande Erçel? Sí, amigos. Vamos a desentrañar ese misterio que ha estado flotando en el aire, ese halo de especulación que rodea a esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y supuestos, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle al botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí nos encanta analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que se cruza entre nuestros actores favoritos. Y créanme, con lo que vamos a ver hoy, van a querer estar al tanto de todo lo que pase. Suscríbanse ya. Así que, ¿de qué va este vídeo? Bueno, como les dije, vamos a analizar la habilidad de Kerem Bürsin para esquivar preguntas sobre su relación con Hande Erçel. Vamos a revisar entrevistas, eventos, redes sociales, todo lo que nos dé pistas sobre qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Porque seamos honestos, el final de Love is in the Air nos dejó con el corazón un poco roto. Vimos amor, pasión, química desbordante y luego silencio. Un silencio que para muchos ha sido ensordecedor. Kerem Bürsin, un actor que admiramos por su talento y su carisma, se ha convertido en un maestro del arte de la evasión. Cuando le preguntan sobre su relación con Hande, las respuestas suelen ser ambiguas, cuidadosas o simplemente inexistentes. Son buenos amigos, nos llevamos muy bien, estamos trabajando en proyectos futuros. Frases hechas que no nos dicen nada concreto. Y ahí es donde la intriga se dispara. ¿Por qué tanta cautela? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Hay algo más que no nos están contando? Para empezar, vamos a retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. La química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, eléctrica. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Los fans, como no podía ser de otra manera, se enamoraron de ellos como pareja, y soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Y en un principio, todo parecía indicar que sus sueños se harían realidad. En el rodaje se les veía inseparables, compartiendo momentos fuera del set, paseando juntos, publicando fotos en sus redes sociales que alimentaban las esperanzas de todos. Las noticias sobre una supuesta relación sentimental se sucedían, y los medios de comunicación se hacían eco de ellas. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué ese silencio repentino? ¿Por qué las respuestas evasivas? Analicemos algunas de las entrevistas más recientes de Kerem. En muchas de ellas se le ha preguntado directamente sobre Hande y la respuesta suele ser una sonrisa amable, un agradecimiento por el apoyo de los fans y una declaración de cariño hacia Hande. Pero cuando se le insiste en si existe una relación más allá de la amistad, la respuesta se diluye. Somos muy buenos amigos, repite, o Hande es una persona maravillosa. Y aunque estas palabras no son negativas, tampoco confirman nada. En una entrevista en particular, recuerdo que el entrevistador fue muy directo preguntándole si existía la posibilidad de una reconciliación, si había algún tipo de acercamiento. Kerem, en lugar de responder directamente, desvió la conversación hacia sus proyectos profesionales, hablando de sus próximos trabajos y de su compromiso con la actuación. Una evasión manual, impecable. Pero no solo las entrevistas nos dan pistas. Las redes sociales también son una fuente valiosa de información. Si bien es cierto que tanto Kerem como Hande han mantenido una discreción relativa en cuanto a su vida personal, a veces un like, un comentario o incluso una falta de interacción puede decir mucho. Al principio, durante y después de la serie, era frecuente ver interacciones entre ellos en Instagram. Likes, comentarios cariñosos, muestras de apoyo mutuo. Pero a medida que el tiempo pasaba, estas interacciones se volvieron menos frecuentes, hasta casi desaparecer. ¿Casualidad? Tal vez. Pero para los que estamos acostumbrados a analizar cada detalle, cada movimiento, esa falta de interacción es reveladora. Es importante destacar que Hande también ha sido evasiva a la hora de hablar de Kerem. En sus entrevistas ha mantenido una postura similar a la de él, elogiando su talento y su persona, pero sin confirmar ni negar ningún tipo de relación. Esto solo alimenta más el misterio. ¿Qué motivos podrían estar detrás de esta actitud de evasión?
Hay varias teorías y todas son igualmente interesantes. La primera, y quizás la más común, es que simplemente no quieren que su vida privada se convierta en un circo mediático. Son conscientes de la atención que generan y de la presión que supone ser una pareja pública. Quizás simplemente prefieren mantener su relación alejada de los focos, protegiendo su intimidad. Otra teoría es que efectivamente hubo una relación, pero que ya terminó. Y por respeto mutuo prefieren no hablar de ello públicamente. Puede que hayan decidido mantener una amistad cordial, sin necesidad de airear sus problemas personales. Esta teoría explicaría la ambigüedad de sus respuestas, el cariño que se profesan, pero también la falta de confirmación de una relación. Una tercera hipótesis es que tal vez exista una estrategia de marketing detrás de todo esto. La ambigüedad, el misterio, la incertidumbre generan expectación, interés y, por supuesto, más atención mediática. Mantener a los fans enganchados, especulando sobre su relación, podría ser una forma de mantener el interés en sus proyectos futuros. No lo descarto, aunque me parece un poco rebuscado. Una cuarta y menos probable posibilidad es que uno o ambos estén involucrados en otras relaciones, y por eso evitan hacer declaraciones sobre la otra persona. Aunque esta hipótesis es menos probable, tampoco podemos descartarla por completo. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Hay algo que nos dé pistas sobre lo que realmente está pasando? Pues sí, amigos. En varias ocasiones se les ha visto juntos en eventos, en cenas con amigos en común, e incluso en viajes. En esas ocasiones han intentado pasar desapercibidos, o al menos, no llamar la atención. Sin embargo, siempre hay alguien con un teléfono móvil dispuesto a capturar el momento. En una de estas ocasiones, se les vio cenando en un restaurante compartiendo risas y miradas cómplices. Las fotos que se filtraron en las redes sociales desataron la locura entre los fans. ¿Era una cita? ¿Era una simple reunión de amigos? La verdad, como siempre, es difícil de saber. En otra ocasión, se les vio en un evento deportivo compartiendo asiento y comentando el partido. Aunque intentaron pasar desapercibidos, la presencia de ambos juntos llamó la atención. ¿Por qué no se sentaron por separado? ¿Por qué evitaron hacerse fotos juntos? Las preguntas una vez más se multiplicaron. También existen rumores sobre viajes que han hecho juntos, a lugares exóticos, pero la información es escasa y poco concreta. Se dice que han intentado mantener la discreción en sus viajes, evitando ser fotografiados o filmados. Lo cual, por supuesto, solo alimenta la especulación. En definitiva, la información que tenemos es limitada, pero suficiente para despertar nuestra curiosidad y mantenernos enganchados a este misterio. La actitud de Kerem Bürsin, su habilidad para esquivar preguntas, su falta de confirmación sobre su relación con Hande Erçel, nos lleva a pensar que algo se esconde detrás de todo esto. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Existe una relación sentimental, o simplemente una amistad muy fuerte? ¿Qué es lo que están ocultando? La verdad, solo ellos lo saben. Y por el momento parece que no están dispuestos a revelarla. Pero a pesar de la incertidumbre, lo que sí podemos afirmar es que la química entre Kerem y Hande es innegable. Su conexión, su complicidad, su cariño mutuo son evidentes. Y eso, para los fans, es suficiente. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos analizado a fondo las evasivas de Kerem Bürsin y el misterio que rodea su relación con Hande Erçel. Hemos explorado las entrevistas, las redes sociales, los eventos y las pruebas para tratar de desentrañar este enigma. ¿Qué les parece? ¿Creen que Kerem está ocultando algo? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos? Quiero saber su opinión. Dejen sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones. ¿Qué creen que está pasando entre Kerem y Hande? ¿Están juntos? ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no olviden, si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí tenemos mucho más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas, análisis, chismes y mucho más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.